Hola, mi nombre es Osma y bueno, esta es mi video reseña sobre el libro de Batek y sus episodios. Este es de la editorial Valdemar, de su colección gótica. De hecho, es el primer tomo de la colección, es el número uno. En esta, bueno, ya famosa edición de Valdemar, sus colecciones gótica, que nos trae libros de bastante calidad, en formato tapadura, eh, una excelente traducción. Por cierto, esta de Batek su traducción está a cargo de Mauro Armiño, que ya es bastante conocido, especialmente en Valdemar, por ser el encargado de haber traducido a Marcel Proust, libros que por cierto me hacen falta, desafortunadamente, pero ya pronto los espero comprar. Y bueno, para empezar esta video reseña me gustaría empezar hablando sobre el autor, que es William Beckford, creo que se pronuncia así, William Beckford. ¿Por qué? Bueno, porque yo siento, en mi opinión, es parte fundamental hablar de la vida de este hombre para poder entender el significado de su propia obra. Y bueno, este joven, este hombre, nace en Inglaterra en una situación que ni siquiera podemos llamar acomodada, porque en realidad él es tremendamente millonario, nace con esta gran fortuna, él es heredero del hombre más rico de Inglaterra y que de hecho en propias palabras de Lord Byron, que después, que Lord Byron toma a Beckford como modelo de vida. Él mismo nombra a Beckford como el hijo más rico de Inglaterra, que bueno, había sido acreedor a una herencia de 1 millón de libras cash, equivalente a unas 121 millones de libras para el 2015. Bueno, ya con esto que Lord Byron lo considere el joven más rico de Inglaterra, ya nos habla de su posición económica y del estilo de vida que este hombre llevaba, que cuando menos es interesantísimo. ¿Por qué? Bueno, porque a lo largo de esta subida, él va a ser partícipe de todo tipo de excentricidades de los cuales uno se podría eh, imaginar. Empezando porque pues él mismo se mandó a construir un edificio prácticamente faraónico, el cual se llama, a ver si reviso mis notas porque luego se me va la onda. Mm, eh, la abadía de Fontil. Él manda a construirse este edificio de corte neogótico, el cual contaba con una torre especialmente alta y espectacular. Eh, Se describe como el edificio más fantástico de su tiempo. Y él manda a construirse precisamente esta residencia por el mero hecho de poder hacerlo, realmente sin ningún tipo de propósito. De hecho, él en esta misma residencia al interior manda decorarlo todo con muebles de japoneses, con artefactos orientales, con telas de origen chino, todo tipo de excentricidades. De hecho, cuando estaba leyendo en el estudio introductorio del propio libro, aquí viene toda esa información, eh, no dejaba de pensar en esta abadía Fontville como una especie y del propio Beckford como una especie de Mr. Darcy perverso, en el peor sentido de la palabra. Y bueno, dentro de estas excentricidades hubo algo que
definitivamente debió haber marcado su vida y, y formó parte de su canon, de su visión también como propio escritor, que fue el hecho de que, bueno, en este tipo de excesos, él realizaba fiestas donde pasaba absolutamente de todo. Ya nos imaginamos el qué. De hecho, aquí mismo en el libro nos menciona que invitaba a muchas mujeres de la alta sociedad, pero sin sus esposos, invitaba a muchos, a los jóvenes más hermosos de su país, con el fin de, pues, celebrar estas fiestas de exceso. Eh, es aquí, en esta época, Beckford tiene aproximadamente, si no me equivoco, entre 19 y 20 años, si no es que un poquito más, pero no, creo que sí es esa la edad. Eh, lo sorprenden teniendo relaciones, durmiendo con un muchachito que es también de estas familias aristócratas o poderosas de Inglaterra, que aquí también nos lo mencionan, eh, con el mismo nombre que él también se llama William, pero de apellido Courtenay. Este jovencito, bueno, pues es invitado a una de estas fiestas y es sorprendido eh, acostándose con Beckford. Y de hecho lo acusan a Beckford por pervertir a este joven, porque lo peligroso de esta historia, de este momento de su vida, es que el joven, el muchachito, pues en realidad más bien se trataba de un niño. Él tenía apenas 11 años y bueno, Beckford ya era un adulto para este momento. Entonces claramente se estaba cometiendo aquí un crimen y desde luego pues no hace falta mencionar que iba a peor por tratarse de, de una actividad aparte homosexual, que evidentemente era aún peor para la época. Que bueno, en este primer momento que lo sorprenden, quizá Beckford no es tan perjudicado, o al menos así nos lo hacen creer en varias notas, no es tan perjudicado y él continúa con este estilo de vida de excesos y de riqueza y de derroche. Lo único que quizá le llegó a pasar fue que sufrió un escarmiento público de su círculo social, pero este tipo de situaciones se iban a repetir y especialmente nos mencionan una segunda ocasión en donde es sorprendido. Esta vez que lo sorprenden, el joven ya contaba con 16 años, pero pues aún así sigue siendo mal visto, evidentemente. Y lo que aconteció aquí fue algo peor, porque al parecer eh, los familiares del menor pues también contaban con suficiente poder para, eh, digamos, afectar a Beckford. De hecho, creo que uno de sus tíos, o si no me equivoco, no recuerdo bien, es algo así como un juez o un magistrado. Entonces, él es el que se encarga de llevar las acusaciones a algo más serio. Y en este sentido, Beckford pierde su estatus político, que recordemos que en esa época, bueno, las personas de estas familias importantes, de terratenientes. Aquí todavía estaba la colonia británica de Jamaica, que de hecho él era dueño de una gran parte de ese territorio, producía azúcar. Eran acreedores a escaños, a ser representantes de las cámaras de los lores en Inglaterra. Y bueno, más aún que su familia también se movía en ese mundillo político, pues le es arrebatado este estatus, que por cierto a él no le interesaba mucho, y es obligado
yo creo que por las circunstancias sociales, aunque él mismo dice que fue decisión propia, pero yo creo que eran más bien la presión social que conllevó esta situación, eh, se traslada a Suiza, en donde precisamente es que escribe este batej y estos episodios, y donde precisamente van a ser editados después, traducidos al inglés, porque, bueno, él decidió escribir en francés. Yo siento en parte por este viaje que hizo, por este autoexilio, y además pues porque recordemos que en esta época el idioma considerado canónico, superior, o de las artes y de las ciencias, el idioma universal, era el francés, todavía no era el inglés. Entonces pues yo creo que por ende él, al en su época creer que el francés era superior al inglés. Esto es muy común que pase en todas las épocas, siempre hay un idioma que se posiciona por encima de los demás. Pues los escribe en francés, de ahí que el traductor de esta obra en Valdemar sea Mauro Armiño, porque precisamente esta versión de Valdemar es una traducción del francés, precisamente, de las obras en francés. Y bueno, ¿por qué cuento toda esta historia? Porque creo que hay mucho de su vida, mucho de cómo él se percibía en este libro. Si bien yo decidí leer este libro precisamente a raíz de que lo menciona Lovecraft en su magnífico ensayo de El horror sobrenatural en la literatura, lo menciona como brillante. Creo que es una de las bases para entender el surgimiento de la novela gótica y posteriormente de la novela de terror. ¿Qué vamos a encontrar aquí en Batek? Bueno, Batek principalmente se trata de un califa, si no estoy mal, sí, califa se le llama. No sé por qué en mi mente es como rey o emperador, pero califa es el nombre correcto. Que volvemos a la parte un poco autobiográfica. Es heredero de una inmensa fortuna y de un reino que es el más poderoso, el hegemónico, ¿no? Entonces este hombre, que aparte es dotado de una inteligencia superior a la de los demás y que claramente es un hombre deseado por otras personas, bueno, es heredero de esta fortuna y se convierte en el califa de este gran reino al que todos odian, al que todos temen. Y bueno, a diferencia de lo que cualquier persona a lo mejor podría creer, que tras este poder y fortuna y al no necesitar nada más en el mundo, Batek se iba a dedicar a gobernar de manera justa, o al menos de manera provechosa para su propio pueblo. Pues no. Precisamente lo que hace este hombre es ambicionar aún más de lo que ya tiene, ¿no? Ambiciona poder, ambiciona conocimiento, ambiciona amor, bueno, mujeres, y ambiciona eh, magia, que también se podría traducir como poder, ¿no? De hecho, una de las partes más evidentemente autobiográficas es que el propio Batek, al comienzo del libro, no tardarán mucho en encontrar esta referencia, manda a construir una torre enorme, sin mayor propósito, sin ningún tipo de utilidad para su reino, por el simple hecho de construirla. Y bueno, eso nos remite precisamente a la construcción de su abadía gótica. Eh, que se mandó a construir con el mismo propósito, ¿no? O sea, ninguno. Eh, Precisamente
este hombre que uno podría pensar que no podría ambicionar nada más cuando ya se tiene todo, eh, es tentado, es tentado por un ente, por un genio, por un demonio, viéndolo desde el punto de vista occidental, para que se aleje de la religión, de la moralidad de su religión, que bueno, en este caso es el Islam, y para que niegue todas las enseñanzas de Alá, para que niegue sus propias moralidades, a cambio de la promesa de vivir en un reino, de disfrutar de un reino incluso superior en gloria, en riqueza, en conocimiento y en todo al propio. Esta promesa pues cala bastante hondo en Batek, quien se ve envuelto en precisamente este ciclo de ambiciones que no hacen más que destruir su propia humanidad y irlo llevando de la mano precisamente al abismo de la perdición. Creo que es aquí donde estas historias cobran ese sentido gótico del terror, bueno, de la propia condición humana quizá, porque es verdad que no nos vamos a encontrar aquí un terror, quizá los que estemos acostumbrados a otros tomos de la misma Valdemar o a otros libros que probablemente puedan llegar a ser propiamente dicho aterradores. En este caso no, en este caso vamos a ir de la mano de estas acciones, de estas decisiones y de esta perdición en el deseo, pero no por ello no es propiamente dicho, no sé si aterrador sea la palabra, pero al menos sí es, sí pasan cosas horribles. Aquí se narran situaciones bastante, eh, pues sí, aterradoras, se podría decir, bastante difíciles, que hasta en nuestros días definitivamente estarían mal. Pero bueno, independientemente de eso, aquí en la portada ya nos da un buen indicio de la estructura de esta narración de Batek. Porque, bueno, este bonito dibujo es una escena de las mil y una noches. ¿Y por qué digo esto? Batek está construido bajo ese mismo esquema de las mil y una noches. De hecho, trata de imitar el tipo narrativo de las mil y una noches, de esas historias orientales, que son bastante complejas de leer. Y bastante complejas de leer, y es un libro bastante largo y pesado, sobre todo las versiones completas, porque precisamente usan esta herramienta de meter historias dentro de otras historias, dentro de otras historias, que al final del día pues se va agrandando bastante el cúmulo de información, y que en mi caso al menos me pasó varias veces cuando leía las mil y una noches, que te pierdes un poco, no te pierdes, sino que de repente como que se te olvida cuál era la historia primaria con la que habías comenzado o con la que había comenzado Sheresade en esa ocasión, porque era tanto de meter historia sobre historia sobre historia que de repente dices, ah, de veras, este era el origen, o por eso estamos aquí. Algo parecido intenta hacer Beckford. Obviamente aquí no es tan extenso. De hecho, es un libro, no está para nada largo. Es bastante corto de leer. Yo me lo leí aproximadamente en una semana. De hecho, la letra de Valdemar es muy grande, no sé si se alcanza a distinguir, y márgenes muy amplios, eh, que bueno, no son difíciles de leer, a diferencia de las mil y una noches, y de hecho me parece una muy buena opción para todas las personas que quieran o que estén interesadas en adentrarse a las mil y una noches. Me parece que si te gusta el tipo de narración que encuentras aquí en Batek,
seguramente se te va a hacer muy fácil y te va a gustar mucho Las Mil y Una Noches en sí. Ahora que si es lo contrario y ya vienes de haber leído Las Mil y Una Noches, es básicamente como una historia más de ese mismo, en ese mismo formato. Y de hecho los temas son bastante parecidos de alguna manera. Y aquí, déjenme les muestro el índice. Bueno, aquí nos muestra una foto del señor Beckford, que pues era claramente un señorito. Y eh, aquí está, el índice. Miren. En el propio índice uno ya se da cuenta que la historia está, bueno, dividida, porque está Batek, que se muestra aquí como cuento árabe, es la historia primaria, por así decirlo, y a raíz de ahí van a salir otros títulos que comienzan con historia de. Por ejemplo, la primera después de Batek sería Historia de los dos príncipes amigos, Alasi y Firus, encerrados en el Palacio del Fuego Subterráneo. Enseguida, Historia de la princesa Sulcais y del príncipe Kalila. Historia del príncipe Bakiarog, encerrado en el Palacio del Fuego Subterráneo. Y finalmente, para concluir, la continuación y fin de la historia de Batek. Y luego viene un apéndice, Historia del príncipe Alasi y de la princesa Firuska. Este último apéndice, si no me equivoco, no estoy seguro, tendría que investigarlo más. Creo que también se vende por separado en la edición Diógenes, si no me acuerdo, de la misma Valdemar. Habría que investigarlo, no recuerdo. Pero regresando a la historia, pues se divide en esas secciones. Luego de que Batek es tentado por este ente y en parte por su madre Carathis, si no me equivoco el nombre, bueno, ahorita lo checo, que en este cuento su madre, lejos de ser una voz de la razón o un soporte para su hijo, la princesa Carathis, es más bien todo lo contrario. Si bien es una voz para Batek, en realidad se trata de una voz que lo orilla aún más a ese lado malvado, a esa perdición, a ese satisfacer todos sus deseos, pero no con el propósito de ayudar o de complacer a su hijo en cierta medida, sino con sus propias ambiciones, con sus propios fines. Es que la princesa Carathis empieza a guiar también a Batek. Y luego de que Batek avance en este peregrinar que se nos narra, nos vamos a encontrar con estas historias secundarias que también son sumamente interesantes. Yo resaltaría dos, especialmente la historia de los dos príncipes amigos, Alasi y Firus, que esta historia, bueno, tiene una vuelta de tuercas al final que no es necesariamente predecible, pero es verdad que es otra parte que también es muy autobiográfica del propio Beckford, porque precisamente narra esta historia de amor entre dos jóvenes príncipes, pero uno bastante más mayor que otro, ¿no? El otro, de hecho, es básicamente un niño, cuando le es encomendado a Lasis que cuide de este, no sé, el niño se llama Firus. Y bueno, desde el principio él queda prendado de este muchachito al cual en su historia pues va a hacer todo lo posible por seguir juntos, por que no se separen. Pero al mismo tiempo este tal Firus es un personaje bastante interesante en el sentido de que en ojos modernos podríamos decir que incluso tiene tintes un poco psicópatas. Eh, Encara esta desinhibición total, tiene un trasfondo oscuro, tiene sus acciones siempre van enfocadas a hacer el mal, a hacer sufrir a las personas, a favor de su propio placer. Entonces, que tenga estas características un joven, pues es bastante sorprendente. Y bueno, Alasi es pintado como un hombre no tan
malo o parcialmente bueno, normal, que claramente es el retrato de Beckford, y este jovencito que lo incita a hacer cosas malas y que el mismo Alasi permite que él haga cosas malas en su reino para satisfacer todos sus deseos. Eh, y bueno, al final terminan cayendo también en esta decadencia total por el simple hecho de estar juntos. Son capaces de hacer cosas bastante terribles. Y bueno, se nos narran que claramente aquí en este cuento. El siguiente que yo resaltaría que quizás sea el más interesante de los episodios, a mi parecer, es el de Historia del Príncipe Barquiaroj. Yo espero estar pronunciando estas cosas bien, porque claramente está en árabe y no tengo conocimiento. Encerrado en el Palacio de Fuego Subterráneo. Esta historia es la más parecida al formato de Las Mil y Una Noches. ¿Por qué? Porque ya se trata en sí de una historia secundaria que se nos está contando desde la historia principal, que es la de Batek. Pero esta historia cuenta con otras subhistorias, otras subtramas dentro de esta misma historia principal, que es la del príncipe, que por cierto es un personaje bastante despreciable. Es, yo creo que el que más encierra la esencia de este libro, o de lo que creo yo, en mi opinión, que quería transmitir el propio Beckford, de esta decadencia total. Y a mí me pareció interesante este príncipe, pero también el personaje, su contraparte, que es Omayuna, un ser de estos mitológicos, que precisamente tiene mucho que ver con la historia de este príncipe. Y algo que me pareció bastante interesante de Omayuna es precisamente cómo también, a diferencia de de los demás personajes de Batek, que si no recuerdo, bueno, los que transitaron hacia este camino de la perdición eran todos humanos. Ella es en sí una especie de genio también, que bueno, ella decide ayudar a los humanos. Pero al ayudar a los humanos, y esto pierde un poco la fe precisamente en si sus ayudas son de provecho o en realidad solo empeora las cosas. Y bueno, claramente regresa a su reino mágico, y es cuando se sorprende al tener sentimientos de envidia hacia su hermana, cosa que nunca había pasado, pues ella es un ser mágico, y también comete un pecado, por así decirlo, y bueno, es de alguna manera desterrada y negada por su padre, que es como un rey genio. Y es bastante interesante su historia de redención, que precisamente va de la mano de la historia de Varia, ¿qué? Bariakiaroj, me parece. Y bueno, al finalizar estas historias secundarias que se van hilando en la historia más grande, finalizamos con la historia de Batek, que llega a su fin. Luego de ingresar a este reino que le fue prometido a cambio de cometer estos crímenes, estas vejaciones a su propio pueblo y hacia otras personas de su entorno, y en donde pues será condenado, no premiado, ¿no? Ciertamente por sus ambiciones. ¿Qué otra cosa resaltar de esta historia? Bueno, pues como ya mencioné, pues es bastante parecido a Las Mil y Una Noches, es muy entretenido, que yo creo que ese es el propósito de cualquier buena novela. En mi opinión, es bastante buena. Yo había tenido cierta renuencia a leerlo, lo compré, me parece a mí, en 2019, 2020. Solo recuerdo que ya estábamos en pandemia, ya saben que ese tiempo está como brumoso en la mente de muchas personas.
Y bueno, lo compré y ahí lo tenía junto con otros libros de Valdemar que tampoco he terminado de leer. Pero este en particular tenía como que, mm, no sé, como, no sé si, sí, una renuencia a leerlo. No sabía si el tema verdaderamente me iba a interesar, porque si bien he leído Las Mil y Una Noches, y por cierto es un poco pesado de leer, al menos las versiones que sí son completas, no terminaba de verlo aterrador. Y bueno, es verdad que en ese sentido el horror que se describe aquí es meramente mm, humano, es meramente eh, pues esta dualidad entre hacer lo correcto o lo incorrecto, y a partir de ahí crímenes que uno puede cometer contra otras personas de su entorno. Ciertamente te mete en una atmósfera bastante opresiva. Si te sientes, a pesar de que es un libro bastante corto, si se hace un poco extenso, al menos en la mente. Y bueno, de todas formas yo lo recomiendo ampliamente. Les digo que sí, es una buena entrada hacia la literatura como Las Mil y Una Noches. Y por último quería mencionar, creo que aquí lo tengo, las palabras de Lovecraft que más me llamaron la atención acerca de este libro en particular. Y que bueno, fue por lo que decidí a leerlo. Dice así Lovecraft: Beckford, buen conocedor de los cuentos orientales, captó la atmósfera con inusual receptividad, y en su fantástico volumen refleja muy convincentemente el lujo arrogante, la desilusión maliciosa, la crueldad suave, la traición afable y el vago horror espectral del alma sarracena. Yo creo que describe bastante bien, evidentemente mucho mejor de lo que yo podría decirles en todo este video, en toda esta reseña, porque son palabras que tal cual, o sea, tal cual les transmiten. Por ejemplo, el lujo arrogante aquí lo van a tener. Es un poco autobiográfico, como ya les decía, pero es aún más exagerado que su propia vida. Se describen riquezas y tal, una vida de obscena a raíz de ello. Y por último, también decir esta frase, que es la crueldad suave, porque es lo que yo les decía, se narran hechos bastante crueles, bastante despreciables, que si uno los lee superficialmente a lo mejor dice, "Ña", y por la forma de narración quedan un poco como cuento fantástico, cuento de hadas. Pero si le das dos o tres vueltas dices, ah, caray, sí, es oscuro esto que se nos presenta. Eh, y bueno, en fin, eso es lo que quería contar de esta espléndida versión de Valdemar y que me animé a leer. Y bueno, espero que alguno de ustedes se anime también a leer a Bateg y sus episodios. No, les aseguro que les va a gustar. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que a alguien les sirva esta pequeña información y espero no haber hecho muchos spoilers, no haber cometido ese crimen. Hasta luego.